Si lo que nos gusta es una chica maja, Eso es. simpática, adorable, Agradable. que le vayas a pagar una cena y te diga, no, medias, que yo tengo mi dinero. Porque ahí sí que me voy a poner en defensa de los tíos, que somos muy tontos para eso. ¡Muy Y pagafantas! por impresionar a las tías empezamos a invitar una copa, otra copa, vas a comer con ella y le invitas. Pero qué necesidad. Pero vamos a ver, y las tías lo saben y encima se aprovechan de ello. Pero ¿quién se ha pensado que el dinero da relaciones? Toda relación basada en el dinero es mentira, es falsa, es un butrulaco. Que no te quieren a ti, que quieren al dinero. Deja de invitar. Claro, Y si la tía no paga y no tal, no vuelves a quedar con ella. tú sigue, tú si tienes cojones, tú sigue con esa relación. Tú siga invitando, Sigue. que vas a ver la. Cuando la te cuenta. destituyan del puesto de vicepresidente de lo que sea, ya verás. Vas a Vale. llamar a tu novia, es que me han echado. Ton. Te cuelga al momento, Billy. ¡Al Te momento! van a embargar hasta la camisa. Pero Y, por tú- Dios, claro. y durante la relación, tu patata ha ido evolucionando y tú puedes estar casi enamorado. Sí. Tú enamorado. Y la otra ya, la que no ve el talón de dinero, ya, fuera, a otro. Que todos los tíos decimos, no, es que las tías son muy putas porque hacen esto tal. Vale, son muy putas, pero nosotros somos muy tontos. Porque no podemos admitir eso. No, macho. Putas, pero en el quiero sentido, decir que no nosotros, tal, como sino tíos, de... siempre decimos eso. Claro. Pero que el tonto al final, el que si no, no sería por eso, es por el tío. Porque es que nadie le está obligando al tío a invitarla y va y le invita. ¿Cuántos tíos se han arruinado por sus novias chupópteras? Porque el tío se ha dejado, Jordi. Porque... No estamos Es que no diciendo se que el puede error sea de mantener. ella, ¿eh? Casi que es más el error de él. Es que eso es lo que digo yo. No, porque claro, tú, cuando tú, tontolada, tú, ¿cuándo piensas poner el freno? Es que quiero este vestido, pero no tengo dinero. ¿Y tú? No te preocupes, cariño. Vamos Son a... 2000. Claro, vamos a cenar fuera. ¿Al burger? Ahí, el burger, qué ordinario. ¿Pero quién va a pagar, tú o yo? Pues tú, ¿quién va a pagar? Vale, pues nada, pues Vamos vámonos A la máquina. 200 pavos el menú degustación, que te comes los 8 platos y te quedas más o menos, pues... 300 euros en gambas, ala, venga. Sí, una tapita de aire descodificado con gel seco de su María Antonia. Venga, hombre, por Y favor. luego tus colegas te dicen de salir un día de copas, o sea, ir a cenar a un restaurante y no puedes, porque estás arruinado, estás a dos velas, la otra te ha chupado todo, pero no te lo ha chupado ella, ha sido tú que has caído en el error. Claro, porque si por lo menos dices, a esta tía se lo voy a dar todo. Porque o la chica no tiene solvencia económica y tú, por amor, haces lo que sea. Pero, macho, es que no es nunca así. No, o sea, es por impresionar. No, es porque, no te preocupes, si yo tengo 100 euros en la cuenta corriente, ¿y cuánto vale la cena? 80. Aún me quedan Eso está 20. sobrado. Y esta se piensa que yo estoy... ¿Y qué pasa con la siguiente cena? Porque hay más cenas. Atontado. Claro. Y ya lo que era una cosa que puede ser anormal, ya se convierte en normal, ya. Un día, otro ya ni se pregunta, ya que paga tú. Hay que Pero tú lo has reconfigurar el cerebro y el modo de conquista. Que nos vamos por los cerros de Úbeda y no. Y tiramos más de la cartera de lo que hay, ¿eh? Sí. Como consejo, no os calentéis. No os calentéis de esta manera. Si os quiere, os va a querer igual. Si la pagáis las cenas o si no. Bueno, calentaos, pero no pagando, sino de... ¡Yeah! Así que nada, hasta aquí el día de hoy, Jordi. Di hasta luego un poquito a la cámara. Bueno, adiós. Y conquistar.